Hola amigos, bienvenidos a mi canal Mecánica MH. Bueno, el día de hoy les quiero hablar sobre un tema muy controversial para muchos técnicos y mecánicos, que es qué aceite escoger a la hora de hacer una reparación de motor. Yo quiero abordar ese tema porque para muchos es muy importante, muy difícil escoger qué aceite. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el camino aprendiendo, muchos gente con experiencia te dice, no, hay que meterle un aceite un poco pesado, un poco grueso, hay que meterle 20W50, 15W40, 25W50 y unos que hasta te dicen 25W60 cuando se repara moto. Por otro lado, hay personas que nos abordan y nos dicen, no, hay que ponerle el aceite que nos indique el fabricante. 020, 030, 530, 10W40, etc. Y uno, habiendo tanta información sobre eso, no sabe qué escoger, no sabe por qué camino irse. Entonces abro este debate para saber a su experiencia qué escogerían. En mi caso, por ejemplo, con base a experiencia y a muchos artículos que he visto y a todo, creo que en condiciones de un motor completamente estándar, todos piezas estándar, sí habría que usar el aceite que nos indica el fabricante. Pero bueno, hay que tomar en cuenta muchas cosas como el desgaste de ciertas piezas para escoger el aceite, el tipo de motor que tiene, el tipo de funcionamiento, cómo funciona la correa de distribución, si tiene algún sistema como VTEC o un BBT o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, yo considero a mi experiencia que si tú tienes un motor, llamemos un Jetta, Chevy, un motor sencillo, y reparas el motor, tienes que considerar ciertos factores. Uno, ¿qué tanto le invertiste a la reparación? Otra, tú como mecánico, corroborar que todo lo que mandaste a reparar o a rectificar, llame certificadora, llame torno, haya que dar las tolerancias que uno desea. Otro, ¿qué piezas tienen desgaste o no? Por ejemplo, si tú haces una reparación general de motor, pero no mandaste a reparar o no cambiaste la cabeza, pues probablemente no cambiamos la cabeza, bueno, en mi caso, hay que considerar si, por ejemplo, donde van los buzos hidráulicos, llámese balancines, no tiene desgaste que hace que por ahí se pueda perder presión de aceite con un aceite muy delgado. En dado caso, igual, donde va el árbol de levas, los muñones o bancadas de árbol de levas que no tienen desgastes ya rayados, donde por ahí se puede ir la presión de aceite ya cuando el carro está en condiciones calientes. Entonces, hay que considerar ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, si agarro un motor X, que el fabricante me dice, necesitamos poner 5W40. Pero por alguna razón no cambié árbol de levas, no cambié bancadas de la cabeza, no cambié la cabeza o algo por el estilo. Y yo sé que por ahí pasa presión de aceite. Entonces voy a tratar de compensar eso con un aceite un poquito más doble. Un poquito. Porque, por ejemplo, que a veces pasa que pues, el cliente no te autoriza toda la reparación como tal. Y si te dice 5W30, ¿yo qué hago? Ah, bueno, valoro por acá, por acá. Y digo, bueno, reparamos cigüeñal, cambiamos camisas, cambiamos pistones, cambiamos bombas de aceite, pero la cabeza solo sentamos válvulas y el árbol de levas está el mismo, ¿no? Es el original, no tiene ninguna reparación ni nada. Los asientos, los moñones de la cabeza igual son los mismos. ¿Qué hago en ese caso? Ah, bueno, pues compenso y digo, pues 5W40, considero 10W30, no. Hago conocimiento, digamos, algo empírico y digo, no, le voy a poner 5W40, 10W40, muy doble. En algunos casos siento que queda muy bien, yo le pongo 10W30. Pero normalmente si me preguntan a mí, yo agarro un punto medio y normalmente en el primer postura de aceite yo pongo 5W40 y veo cómo se comporta el carro. Si el carro se comporta bien con eso, ahí me quedo, ¿sí? Si
yo confío en mi trabajo, pero sé que el carro quedó con un ruidito o siento que la presión de aceite no sube como debería ser, pues agarro el manómetro, checo la presión y está dentro de los parámetros adecuados, pues checo por qué está sonando. Y si veo que la presión está baja, entonces voy y pongo otro aceite más doble en el otro cambio de aceite, ¿sí? Yo considero que no hay que meterle un 20W50. ¿Por qué? Porque te estás forzando el motor a que el aceite tarde más en subir y tenga un desgaste necesario para esa viscosidad del aceite. Entonces estás acortando la vida útil del motor. ¿Sí va a funcionar? Claro que va a funcionar, pero el de la vida útil del motor va a ser menos. ¿Por qué? Porque, ¿qué hago yo? Cuando un carro trae de 5W30 de agencia y ya empezamos que a quemar tantito aceite, que a ver ruiditos, cambio al 1030. Consecutivamente yo le recomiendo al cliente que si hay 1530, 1530, si no 540. Y pasando un buen tiempo, ya el 540 no lo abastece, meto el 1040 y así consecutivamente. No meter de golpe del 530 al 2050, que es como muchos hacen o hacemos. Entonces, yo les pido a ustedes, como técnicos, como expertos en la materia, ¿qué harían ustedes o qué procedimiento usan para escoger qué aceite poner después de una reparación de motor?